Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Espero que estén muy bien en el día de hoy. Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hablar un poco sobre la elasticidad, qué es el concepto y de qué se trata la elasticidad en la economía. Entonces los invito a que en la tarde de hoy o en el día de hoy o en la mañana o en la noche de hoy exploren este contenido que les va a ser de gran ayuda. ¿Listo? Para todos ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito de elasticidad para que lo tengamos un poco más claro. Bueno, eh, vamos a hablar un poco del concepto, el concepto de elasticidad. En términos generales, la elasticidad es un concepto que se cuantifica a la medida que una variable responde a cambios en otra variable. En economía, la elasticidad tiene este símbolo, ¿sí? Se utiliza, es como una E, es un símbolo griego y principalmente para medir qué tanto reaccionan los compradores y los vendedores a cambio de las condiciones del mercado. Quinn en 1997. Entonces decimos que hay tres escenarios de elasticidad. Cuando la elasticidad es igual a 1, cuando la elasticidad es menor que 1 o cuando la elasticidad es mayor que 1. Entonces aquí vamos a entender o vamos a tratar de identificar qué esa elasticidad se va a manejar en el plano cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? Son las variaciones de los precios con respecto a las cantidades. Vamos a mirar un poco más, digamos, acá en esta presentación, vamos a encontrar, o en esta fórmula, vamos a encontrar que son las variaciones porcentuales de Y sobre las variaciones porcentuales de las cantidades o de X. ¿Qué es Y? P. ¿Qué es X? Cantidades. Entonces nos dice que la elasticidad es la sensibilidad de la variación que se presenta una variable a los cambios que experimenta otra variable. En este caso, las variaciones que se presentan en precios, cómo afectan las variaciones en cantidades. Por tanto, es necesario disponer dos variables para poder llegar a cabo este estudio, simplificando la elasticidad es la variación porcentual que pues, se produce una variable X al darse un cambio en la variable Y. O sea, cómo se cambia X cuando varía Y. ¿Listo? Entonces, miremos qué tipos de elasticidad vamos a encontrar. Los tipos de elasticidad conocidos en la economía son conceptos económicos que amplían grandemente el análisis en la teoría económica. En lo que respecta al estudio de la oferta y la demanda, entonces nos dice que el concepto de elasticidad es un instrumento extremadamente importante en las ciencias económicas, ya que posee grandes aplicaciones, ¿sí? En varias situaciones económicas, si tomamos como punto de análisis la demanda, pueden hablar que de elasticidad de la demanda. En cambio, si tomamos un punto de análisis la oferta, podemos hablar desde el punto de vista de la oferta. Entonces, hay elasticidad de la demanda, hay elasticidad de la oferta y vamos a encontrar una tercera que se llama elasticidad cruzada. De manera que dependiendo cómo disminuya o eleve la proporción de las cantidades demandadas en cantidad ofertada de un bien, tendremos un tipo de elasticidad, si es elástica o inelástica. Vamos a mirar posteriormente a ese concepto. ¿Listo? Bueno, permítanme un segundito por acá. Qué pena con ustedes. Listo. Los tipos de elasticidades. Tenemos cuatro tipos de elasticidades desde el punto de vista de la demanda. Perdón. Entonces, la elasticidad de la demanda, bajo este concepto, la economía abre el estudio que procura identificar las reacciones presentadas en la demanda de bienes de los consumidores. De esto como resultado de las variaciones presentadas en los distintos factores que la demanda pues se determinan, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que la demanda está determinada por diferentes factores. Podemos encontrar que la demanda está determinada por los precios, por la moda,
¿sí? Por el gusto, por las cosechas, por la abundancia, por la tecnología. Entonces vamos a encontrar ese tipo de elementos. La elasticidad precio de la demanda. Aquí la teoría económica cubre el estudio de las variaciones presentadas en las cantidades demandadas de bienes. En este caso, como resultado de cambios ocurridos únicamente en el precio. Entonces, elasticidad, precio de la demanda, únicamente los cambios que se generan con respecto al precio. Elasticidad cruzada de la demanda. Aquí se integra el análisis de la sensibilidad que presenta la demanda de un bien ante las variaciones en el precio de otro bien. Entonces, acordemos que nosotros habíamos hablado de los precios sustitutos, de los bienes sustitutos y complementarios. El decía ingreso de la demanda. Bajo esta clasificación se cubre el estudio de la sensibilidad en las cantidades demandadas de un bien frente a las variaciones en los niveles de los ingresos de los consumidores. Es decir, explica qué ocurre con la demanda en función de que el consumidor, perdón, gane más o menos dinero. Si usted gana más de 2 salarios mínimos, pues obviamente que pues sus ingresos o sus productos que va a consumir van a ser muy superiores a una persona que consume el salario mínimo o menos del salario mínimo, ¿sí? Esto está ligado o dependiendo de lo que se conoce como los ingresos o el consumo que usted vaya a generar, ¿listo? O que se genere, perdón. Tenemos otro tipo de elasticidad, conocimos elasticidad de la oferta, ¿sí? En este tipo encontramos el estudio que realiza la economía para conocer en qué medidas varían las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras como resultado de las variaciones en ciertos determinantes, ¿sí? Entonces, a partir de la oferta, cosas que pueden ser la mano de obra, la materia prima, la maquinaria, pues si son importados a materia prima, si se maneja a precios internacionales, si se manejan a precios nacionales. Elasticidad precio de la oferta. Esta clasificación contiene el estudio que busca conocer en qué medida ocurren cambios en las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras, ello como consecuencia de las variaciones presentadas únicamente en el precio. Entonces, la elasticidad precio de la oferta está representada, la oferta que se genera está determinada por el precio. Si el precio es bajo, pues los productos o servicios no van a ser en gran medida los que se pretendería vender o se pretendería ofertar. Si aumenta el precio, pues en la medida que aumenta el precio, pues van a salir más productos al mercado. Elasticidad cruzada de la oferta. Aquí se integra el análisis de la sensibilidad que presenta las cantidades ofrecidas de un bien ante las variaciones en el precio de otro bien. Entonces, volvemos a hablar de los precios sustitutos y complementarios. Bueno, vamos a encontrar que hay otra elasticidad que es la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada de la demanda es el cambio porcentual, ¿sí?, de la cantidad demandada de un bien o servicio X ante el cambio de precio de otro bien o servicio Y, ¿sí? La elasticidad cruzada es una medida de la sensibilidad de la demanda de un bien o servicio ante la variación del precio de otro bien o servicio, es decir, cuando cambia el consumo de un producto al cambiar el precio de otro. ¿Qué pasa si sube el café? Pues si sube el café, pues automáticamente nosotros vamos a buscar unos bienes sustitutos. Entonces, ¿cuáles serían los bienes sustitutos? La panela, endulzantes, el chocolate. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a determinar qué tan sensible es el producto. Por ejemplo, cuando aumenta la compra de vehículos, ¿sí?, disminuye el precio de la gasolina. Por ejemplo, cuando aumenta la compra de vehículos, disminuye el precio de la gasolina, o cuando disminuye la compra de impresoras, sí aumenta el precio de la tinta de impresoras. Se puede calcular que cualquier bien o servicio más abajo, veremos cómo afecta la relación en los productores según sea sustitutos complementarios o independientes. Hay productos que independientemente no se van a ver tan afectados como los que son sustitutos o complementarios. Bueno, aquí vamos a encontrar otra explicación de la elasticidad. Entonces, acá tenemos
Trasladando la definición a las matemáticas, la idea es que se presenten de la siguiente manera. Cuando Y varía, cuando Y varía, ¿cuánto varía X? Por ejemplo, si la cantidad de la demanda es X y el precio es Y, lo que queremos decir es cuando cambiemos el precio de X, ¿cuánto cambiará la cantidad de X? Por ejemplo, entonces, digamos, acá nos dice que bajo una disminución de las cantidades, pasamos de 100 a 50, ¿sí? Pero subió el precio de 4 a 5. Nos dice que bajó un 67% las cantidades, pero aumentó un precio un 22%. Entonces, bajo esa lógica nos dice que la elasticidad, que es elasticidad mayor que 1, la variable X, la variación es mayor, perdón, la variable X varía en mayor medida que la variable Y. Se dice que la relación es elástica, o sea que cuando es mayor, la elasticidad que 1 es elástica, que es igual a 1, ¿sí? Se conoce como elasticidad unitaria y que X y Y experimentan el mismo cambio. Entonces, si aumenta 10% o disminuye 10%, en 10% se ven las cantidades demandadas o aumentarán en 10%, ¿sí? Entonces, aquí podríamos decir que pasa de 4 a 5 y aquí pasaría de 60 a 50, bajo esa lógica. En menor, elasticidad menor que 1. La variable X varía, si la variable X varía en mayor medida que la variable X. La relación es inelástica. Aquí estamos diciendo que es inelástica porque ante una variación de Y, ¿sí? En mayor medida, si pasara de 4 a 10, ¿sí? La elasticidad se varía de 100 a 50. Entonces, aquí diríamos que sería inelástica, pero en este caso la variación fue unitaria, ¿sí? De 4 a 5. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a comenzar a encontrar ese tipo de variaciones. Bueno, elasticidad de ingreso de la demanda. La elasticidad de ingreso de la demanda procura medir la programación en la variación de la demanda de un bien frente a los cambios en los niveles de ingresos de los consumidores. ¿Qué quiere decir? Cuando en términos reales el ingreso de los consumidores se incrementa y su poder de compra se expande, esto trae como resultado mayores compradores de bienes y servicios. La elasticidad de ingreso de la demanda procura medir estos cambios. El concepto de elasticidad de ingreso de la demanda es denominado con frecuencia por varios tratadistas como es elasticidad de la renta. Que la renta son los ingresos, ¿no? Que vamos a encontrar. Según como los niveles de ingreso de los consumidores varíen, la demanda de algunos bienes pueden elevarse de manera considerable. Entonces usted ya pasa de consumir, digamos, huevito, pollito, pasa a comprar carne, chuleta, bueno, elementos un poco más finos, más sofisticados, ¿sí? De un mejor paladar y que tienen un mayor precio. Considerar la proposición de incremento real en los ingresos que los individuos gastan en las adquisiciones de bienes es lo que se pretende proporcionar la elasticidad de ingreso de la demanda. Lo que busca ellos es determinar, en la medida que me suben mi ingreso, pues obviamente que yo voy a consumir otro tipo de bienes a un mejor o mayor precio de una mejor calidad. Bueno, aquí vamos a encontrar los tipos de elasticidad según la elasticidad de la demanda. Entonces decimos aquí que cuando es perfectamente elástica, pasa de P1 a P2, pero las cantidades permanecen iguales. Elasticidad de la demanda es igual a cero. Cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1, entonces nos dice que pasa de P1 a P2, pero las cantidades no varían en la misma proporción. Entonces decimos que es inelástica. La demanda es inelástica. La demanda es elástica unitaria. Pasó de P1 a P2 y pasó de Q1 a Q2. Varió en las mismas cantidades, en la misma proporción y decimos que es una elasticidad unitaria.
Y encontramos acá que la demanda es elástica cuando pasó de P1 a P2, pero las cantidades, ¿sí? Las cantidades, digamos, de Q1 variaron más que proporcional que en lo que varió, ¿sí? Entonces pasó de P1 a P2, pero las cantidades de Q1 a Q2 fueron mucho más grandes. Y decimos que la elasticidad es perfectamente inelástica o elástica, perfectamente elástica cuando el precio es lo mismo, ¿sí? Como, digamos, el precio de Transmilenio son 3.200 pesos, pero las cantidades de pasajeros van a variar y se vuelven infinitas. Entonces, así encontramos la elasticidad. Espero que me haya hecho entender. ¿Listo? Vamos a encontrar otro tipo de elasticidades. Entonces, o los mismos que hemos trabajado, pero pues vamos a enfatizar un poco más en este tipo de elasticidades. Dentro de los tipos de elasticidad podemos realizar otras clasificaciones. Esta nueva clasificación toma en consideración el grado de elasticidad y se distingue la siguiente: elasticidad unitaria, inelástica, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Por ejemplo, podemos hablar de la demanda inelástica o de la oferta inelástica, ¿sí? Todo depende del caso o de la situación. Dicho de otro modo, es un adjetivo para la elasticidad. Tanto la elasticidad de la demanda como la elasticidad de la oferta pueden tener estas características según sea unitaria, elástica, inelástica, perfectamente elástica o perfectamente inelástica. Ya lo vimos en el ejemplo. Digamos, voy a poner un ejemplo. Estamos viendo que ante variaciones en la demanda, ¿no? Ante variaciones del precio, ¿sí? Ante variaciones del precio, la demanda permanecía constante y no importaba cuánto aumentaba el precio, pero siempre iba a permanecer constante. En el caso de las personas que son enfermos de diabetes, que necesitan insulina o son enfermos de SIDA o de cáncer, van a necesitar esos medicamentos sí o sí, independientemente que aumente la demanda, el precio no va a aumentar la demanda, siempre va a permanecer exacta. ¿Listo? Bueno, espero que me haya hecho entender. Bueno, acá tenemos otro cálculo de elasticidad cruzada, ¿sí? Acuérdense que acá podemos trabajar la parte de la ley de las orejas, ¿sí? Extremos con extremos y medios con medios, pero pues acá nos dice que XY, elasticidad de Y, ¿sí? La variación porcentual de la cantidad demandada, ¿sí? De X y la variación porcentual de Y en términos matemáticos, calculemos la siguiente fórmula. Entonces, variación de X, ¿sí? Sobre las cantidades de X. Variación de PY sobre el precio de Y. Entonces, acá tomamos variación de QX sobre variación de PY por precio de PY, ¿sí? Sobre QX. Entonces, ¿qué es QX? Cantidad de X. ¿Qué es QY? Cantidad de Y. ¿Qué es precio Y? ¿Qué es PX? Precio de X. ¿Y qué es PY? Precio de Y. ¿Y qué es el simbolito? La variación. Ese simbolito siempre lo vamos a tener en cuenta como variaciones. Esta es la fórmula de la elasticidad cruzada para que lo tengamos un poco más presente. Y ahora más tarde vamos a mirar un ejemplo mucho mejor. Bueno, vamos a encontrar acá la fórmula de elasticidad precio de la demanda. Entonces nos dice que la cantidad de 2 menos la cantidad de 1 dividido sobre la cantidad de 1. Precio de 2 menos el precio de 1 sobre el precio de 1. Nos da que tomamos que precio del precio, el P y las cantidades sobre las variaciones de las cantidades del precio. Aquí vamos a tener esa elasticidad de la demanda. Estás despejando la fórmula. Vamos a encontrar que la elasticidad de la demanda nos dice que podemos encontrar bienes given, ¿sí? Vamos a encontrar bienes normales, elasticidad de la precio de la demanda puede ser cuando la elasticidad es mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. Entonces, cuando la elasticidad es menor que 1,
mayor que 1, perdón, vamos a encontrar que es elástica. Cuando la elasticidad es igual a 1, es inelástica, y cuando la elasticidad es mayor que 1, es inelástica. Acuérdense lo que nosotros trabajamos. Bueno, aquí hay un ejercicio, nos presentan un ejemplo, nos dice, actualmente se venden 500 entradas de cine a 4 pesos cada uno. La elasticidad de precio de la demanda de, de entradas de cine es igual a 2. Calcule en qué porcentaje debe reducirse el precio de las entradas si los propietarios de las salas de cine quieren vender 6.000 entradas. Dice también, si la demanda autónoma de un individuo es de 40 unidades, si el precio es de 2, la cantidad varía ante esas situaciones de 10. Entonces acá nos dice, determine la función de la individual de las cantidades. Entonces estamos tomando 40 menos 10 dividido 2, nos dice que calcule la demanda del ingreso que va de 0 a 8 en 2 y grafique. Eso básicamente es para tenerlo, lo vamos a trabajar y lo vamos a despejar más tarde. ¿Listo? Vamos a encontrar que dentro de la elasticidad de la oferta, ¿sí? Ahorita vamos a mirar el ejercicio. Entonces vamos a mirar que la elasticidad de la oferta. Entonces vimos la elasticidad de la demanda. ¿Qué es la elasticidad de la oferta? La elasticidad es el concepto económico empleado para medir el cambio generado en las cantidades ofrecidas de un bien o servicio frente a los cambios verificados en los otros factores que la determinen. Entonces nos dicen que, digamos, hay ofertamente elástica, oferta elástica unitaria y oferta inelástica, de acuerdo a esta gráfica que tenemos acá. Acordemos que esta grafiquita azul es la curva de oferta, ¿sí? Tiene pendiente positiva y vamos a encontrar que en primer tenemos P1, Q1, ¿sí? Hasta acá tenemos una oferta elástica, después pasamos, se incrementa a P2 y tenemos de P2 y Q2, y la oferta es elásticamente unitaria, ¿sí? Si tuviéramos P3, Q3, sería inelástica. Entonces, por tanto, en el tema de las variaciones de la oferta, abarca el análisis de todos los efectos ocurridos en las cantidades demandadas, motivados por ciertos factores o variables claves. Entonces, sí les recomiendo en uno de los textos guías que están en nuestros sílabos, revisar el tema de la literatura que puede encontrar sobre la oferta, de la elasticidad de la oferta. Pero básicamente este es el concepto que tenemos, que son las variaciones que podemos encontrar. ¿Cómo varía el precio con respecto a las cantidades desde el punto de vista de la curva de oferta? Bueno. Otro elemento importante que podemos hablar es los factores que determinan la elasticidad de la oferta. ¿Cuáles son los factores que pueden influir o determinar? Entonces, con esta elasticidad, vamos a encontrar que la elasticidad se procura medir las variaciones relativas en las cantidades totales de un producto que una firma o una empresa coloca en el mercado. Los factores elementales que causan estas variaciones son los siguientes: costos de los factores de producción, ¿sí? Los costos de los factores de producción pueden ser materia prima, maquinaria, mano de obra, precios sustitutos o complementarios. Entonces ya hablamos de los bienes sustitutos y complementarios. Precio del propio bien. A veces el precio tienes un bien de lujo, y pues eso también influye a la hora de demandar o que se pretenda vender en el mercado. Tecnología aplicada en la producción. De los factores incidentes señalados anteriormente en la elasticidad de la oferta, hay que decir que el factor precio es el que más se enfoca en la mayoría de los estudios y análisis de la teoría económica. También nos dice que los resultados de los factores de impacto de mayor importancia en lo que respecta a este tipo de elasticidades es el precio. La teoría económica ha llegado al concepto de elasticidad precio de la demanda. Entonces, cuando yo hablo de la teoría de elasticidad precio de la demanda, o de la oferta, perdón, de elasticidad precio de la oferta,
y elasticidad de precio de la demanda. Entonces, si yo hablo de la elasticidad de precio de la demanda, es cómo afecta el precio a la demanda, ¿sí? Entonces, si el precio es bajo, vamos a tener mayor cantidad. Si el precio es alto, vamos a tener menos unidades. Y acá al contrario, si el precio es bajo, vamos a tener menos unidades en el mercado, pero si el precio es alto, vamos a tener una mayor cantidad de productos en el mercado, desde el punto de vista de la oferta, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Bueno, acá vamos a ver el gráfico. Este gráfico que es bastante interesante. Este gráfico vamos a encontrar que tenemos los tipos de elasticidad de precio de la oferta. Entonces, perfectamente elástica, ¿sí? Cuando las variaciones de las cantidades es igual a cero, no varía, ¿sí? Cuando las variaciones de las cantidades son menores que la variación del precio, o sea, el cero es menor que 1, la variación es proporcional. Cuando la variación es directamente proporcional, cuando es mayor que 1 o es infinito, las variaciones varían más que proporcional, y cuando permanece constantemente en el precio. Estas son las gráficas que ustedes pueden encontrar. Básicamente es cómo varían los productos en el mercado, y pues de una u otra manera eso sería parte de la explicación de las derivadas, de la elasticidad precio de la demanda y elasticidad precio de la oferta. ¿Qué les puedo recomendar? Hay un libro, hay un video que me gustaría que ustedes miraran, y esto se llama Volvieron los Piratas, y esta es la historia del Capitán Phillips, que busca y nos dice que es el tema de la guerra, de los buques de guerra de la OTAN, que está casi erradiquen los piraterías somalí. Entonces, los piratas somalíes son unos piratas que actúan cerca del Cuerno de África, y constantemente viven asaltando los buques mercantes. Esta historia es muy bonita, se llama La historia del Capitán Phillips. Es un buen padre, es un capitán de buques del MEX a La Habana, y se encuentra en el Océano Índico, y por piratas somalíes a unos 40 millas de Mogadiscio, como máximo responsable de la embarcación. Entonces, les recomiendo que lo vean esta película por Netflix. Miren cómo afecta la elasticidad, qué tipo de elasticidad es importante o se verifica, y me cuentan cuando nos volvamos a ver. Bueno, pueden escribirme a este video que cuando se sube a YouTube, y pues por el momento no es más. Viene otro próximo video que también tiene que ver relación con la elasticidad y otros temas más. Entonces, para que por favor no lo olviden. Bueno, les quiero agradecer, muchísimas gracias, que tengan un feliz día y muy amable por todo. ¿Listo? Vamos a parar nuestra grabación.